Y al final algo importante que decirles. El día de hoy vamos a hablar acerca de los prejuicios religiosos. Si algo obstaculiza a las personas a acercarse a Dios, son los prejuicios religiosos que muchos de nosotros traemos. Y a lo mejor tú dices, no, yo no. Ok, vamos a ver si es cierto según las escrituras que vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que sucede. Como ves en la imagen, un prejuicio lo que hace es que separa a las personas de las demás. Y entonces sentimos que solamente algunos merecemos o podemos estar cerca de Dios, pero esto no es como para todos. ¿Cuáles son algunos de los prejuicios que separan y que de repente vemos que si hay podium, que si no hay podium, ¿cierto? Y luego, si está el podium, ¿por qué no es de esta manera? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es asá? ¿Por qué no es de ese material? Otros prejuicios que tenemos, la vestimenta. ¿Por qué el predicador no se viste con corbata y zapato de charol, no? Y un montón de prejuicios, ¿cierto o no? Aún si tú visitas la iglesia de repente y no ves lo que esperabas ver, o a los cantantes que esperabas escuchar, o al predicador que esperabas que te predicara, eso es un prejuicio. Y ya desde ahí cerramos el corazón muchas veces. Algunos piensan que me tengo que vestir así, si fuera pelirrojo tal vez. No. O las iglesias, pensamos que las iglesias tienen que ser de cierta manera o con cierta arquitectura, ¿sí o no? ¿No? A lo mejor llegaste y dijiste, ¿y dónde está todo esto que yo esperaba ver en una iglesia? ¿Esto es una iglesia? No, esto es un salón de fiestas. Y otra, no, bueno, tiene que tener 2 torres y en la punta 2 cruces, si no, no. Y empezamos a crearnos un montón de prejuicios religiosos, porque si no es muchas veces como tú lo tienes concebido en tu mente, entonces te cierras a escuchar el mensaje. O los tatuajes, ¿te ha pasado? ¿Cómo es posible que esté cantando alguien allá al frente? Digo, no vi nada ahorita, pero si hubiera visto no me hubiera pasado a mí nada. A través a ti sí. Pero ¿cómo es posible que alguien toque la guitarra estando tatuado con un piercing, ¿no? Con una cruz? O sea, eso no es de Dios. Pero ya hacemos un prejuicio, ¿no? O el que estén bailando. Ahí sacaron una foto de algunos de ustedes aquí, ¿no? Bailando. ¿Por qué bailan? Otro de los prejuicios es, ¿por qué no lanzan las manos aquí? ¿O por qué no el que alza las manos? Porque piensa, ¿por qué los demás no las alzan? Y entonces empezamos a hacer un montón de prejuicios. El cine es pecado, no hay que ir a ver las películas, y menos las de Spider-Man, porque tiene los colores de Satanás. O sea, híjole, ¿cierto o no? Y a lo mejor tú vienes a la iglesia, ¿cómo es que aquí en esta iglesia sí permiten? Y eso es lo que pasa. Al final de cuentas, lo que sucede con los prejuicios es que desunen a las personas. Y por eso mismo es que Jesús tuvo tantos choques con la gente prejuiciosa. ¿Cómo es que se junta con pecadores? ¿Cómo es que se sienta con una prostituta? ¿Cómo es que es posible que hable con fulano, con sutano? Porque los fariseos eran especialistas, como algunos acá, en solamente mirar lo que no les agradaba, según ellos, delante de Dios. Y lo único que producían es desunir a la gente, separar y dividir. Si eres un discípulo de Jesús, si dices creer en Dios y si dices leer la Biblia, necesitamos crecer todos en eso. Porque todos de alguna otra manera, y a lo mejor algunas cosas que empecé a mencionar, a lo mejor otras más te vinieron a tu mente. Los judíos tenían un montón de reglas que tenían que seguir, pero Dios lo puso en el Antiguo Testamento para protegerlos. La idea de Dios no era hacer una serie de reglas solamente por hacerlas. Y no era que las cumplieras por cumplir. Dios tenía un propósito en cada uno de los mandatos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía que a los varones se les tenía que circuncidar después del 8º día. ¿Por qué no antes? ¿Tú sabes? Porque hoy se ha comprobado, que después del 8º día, un recién nacido ya produce la vitamina K, que es la que produce la coagulación. Entonces, ¿qué estaba Dios haciendo? Protegiendo a su pueblo y que un niño no se desangrara, porque las circuncisiones no eran en ese tiempo como hoy que se meten en un hospital, etcétera, etcétera. Era
a rajatabla, ¿no? De una manera muy precaria, ya te imaginarás. Entonces, el cuerpo tenía que sanar solo por sí mismo. Pero eso es lo que Dios hace, y te estoy dando un ejemplo de muchísimos. El problema es que esos prejuicios alejaban a la gente del pueblo de Dios. Y que la misma gente pudiera relacionarse con Dios y con su pueblo. Como si la gente los fuera a contagiar, los veían como apestados, ¿no? Como, ay, no eres judío, no, entonces hazte para allá. Incluso en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15, dice en Hechos, que los judíos que se habían convertido al cristianismo, les pedían a los que iban añadiéndose a la iglesia o que querían ser cristianos, que primero se convirtieran al judaísmo, para después hacerse cristianos. Y se hizo una polémica fuerte, ahí lo puedes leer en Hechos 15. ¿Cuál es el problema de esos prejuicios? Alejan a la gente. Como iglesia estamos llamados a amar a la gente, a aceptar a la gente. Pero honestamente, ¿cómo eres tú? Si viniera hoy una prostituta entre nosotros, ¿cómo la recibiríamos? Si viniera un expresidiario, ¿cómo lo recibiríamos? Gente que tiene 7 identidad sexual, ¿cómo la recibiríamos? ¿Te alejarías por tus prejuicios o lo recibirías con el amor de Cristo? ¿Qué hacía Jesús con las prostitutas? ¿Las amó o no? ¿Las aceptó o no? Los cobradores de impuestos que eran vistos como traidores a la nación, ¿qué hacía Jesús? Los aceptaba y los amaba y los llamaba, sígueme. Los religiosos, los fariseos, primero dicen, primero cambia. Y luego vemos si merece ser parte de nosotros. Pero un discípulo de Jesús, ¿qué haría? Lo que Jesús hace. Sígueme. Y caminando conmigo vas a ir cambiando. Pero Jesús amaba a la gente. No importaba su condición ni su situación moral. Si estamos hablando de experimentar las conexiones este año, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues conectarnos. Pero antes de conectarnos necesitas romper y dejar tus prejuicios religiosotes. Fíjate, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un hombre romano a cargo de 100 soldados, ese era un centurión, por eso se les llamaba así. Tenía a su cargo 100 soldados romanos. Obviamente los romanos eran politeístas, tenían un montón de dioses, pero él dice que creía en el Dios de los judíos. Salud. Eran devotos y temerosos de Dios, el Dios que tú y yo creemos, no de sus dioses. Hacían obras de beneficencia por el pueblo de Israel y oraban constantemente. ¿Cómo está tu constancia en tu oración? Ahí piénsalo. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, yo no sé qué hubieras hecho, pero yo hubiera salido corriendo de mi casa, ¿no? ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Pues imagínate, estás dormido y te despierta, dices, aunque sea un ángel, qué miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. ¿Qué tiene en común esto? Son dos cosas que tú haces para Dios. Tus oraciones y tus obras de beneficencia. Dios ve si estás cerca o no de Él. Y también Dios mira si ofrendas y cómo ofrendas. Porque es algo que se supone que tú y yo hacemos para Él. Eso es lo que le contesta el ángel. Dios miró eso. Entonces, Dios ve tu reverencia y tus ofrendas. Eso es una realidad. Porque lo único que materialmente tú le puedes dar a Dios es tu ofrenda. No hay nada más que materialmente le podamos dar a Dios, ¿cierto? Ok. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro.
Es lo que le dice el ángel. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que le había sucedido y los envió a Jope. ¿A quién eligió Cornelio? A gente temerosa de Dios. Eso es lo que dice. Y entonces Cornelio responde inmediatamente. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Es bien interesante porque cuando Pedro tiene una necesidad, cuando Pedro está pasando por hambre, que dice que quería comer, entonces Dios en ese momento aprovecha ese momento para hablarle. Y aquí quiero que te enfoques en Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un apóstol, ¿cierto? Pedro era alguien que caminó con Jesús por 3 años. Pedro fue alguien que vio a Jesús hacer milagros impresionantes. Pedro fue el único que se atrevió a decirle, llévame a caminar en el agua. Y lo hizo hasta que miró más las circunstancias y se llenó de miedo, ¿cierto? Pedro vio milagros, vio resucitar muertos, vio volver a los ciegos la vista a Jesús, vio resucitar, y vio milagros increíbles suceder. Ese era Pedro. Pero Pedro, a pesar de que ya había caminado con Jesús, y eso nos toca a todos, ¿qué es lo que ve? Vio que el cielo se abría y que descendía de la tierra algo parecido a una gran sábana, bajada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Ok, Pedro era judío. Pedro conocía el Antiguo Testamento desde niño. Les hacían memorizarse el Antiguo Testamento de los niños. Fíjate bien. ¿Qué te subrayo? En una gran sábana había toda clase. Y dice, oyó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pedro contestó, no Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. No lo voy a hacer. Porque como judío tenía sus prejuicios religiosos. Y el haber caminado con Jesús no significa que Dios ya había terminado de ayudarlo a trabajar en sus convicciones. Algunos, porque tenemos algunos años en la fe, ya sentimos que somos casi como Jesús. No es cierto. Todavía tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que dejar de nuestros prejuicios religiosos. Hay mucho todavía que necesitamos ser más como Jesús, ¿cierto, hermanos? Por eso le dice Pedro, no Señor, yo nunca, he comido nada profano ni impuro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. Tenía hambre, está orando y tiene una visión. Y Dios les empieza a hablar a través de un ángel. ¿Qué es lo que no podían comer? Todo eso que ves ahí, eso es a lo que se refería Pedro. Yo nunca he comido nada de eso. Todos esos animales que ves no podían comer. Y estaba ahí en Levítico, luego lo puedes ver. Por eso le dice, yo nunca he comido nada impuro ni profano. En otras palabras es, yo no me voy a contaminar. Pero nuestra actitud muchas veces puede ser la misma, mis hermanos, hacia las personas. No, yo con él no, yo con ella tampoco. Y aún de repente, sin irnos a ciertos casos, como los que les mencioné hace rato, por el hecho nada más del prejuicio. No, es que mira, se ve medio fresa. No, es que no se ve medio no sé qué. No, es que se ve medio alto, medio chaparro, medio delgado, y tenemos nuestros prejuicios. Está medio feíto, dice acá, ¿no? Pero cierto o no, eso es lo que a veces nos impide acercarnos a las personas. No, y se ve enojón. No, ¿y qué tal si me tiro una mordida? No, ¿qué tal si no sé qué? ¿No? O sea, bueno. Fíjate cómo Dios está preparando a Pedro. Cuando pasa lo de Cornelio, Dios sabe quién es Pedro, como Dios sabe quiénes somos nosotros. Abre tus ojos y tu mente y el corazón cuando Dios te esté preparando para algo, porque Dios seguramente te quiere usar. Por segunda vez, porque Pedro ya ves que no era de una vez, ¿no? Era de 3. Entonces, por segunda vez, le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro.
¿por qué nosotros hacemos prejuicios cuando Dios mismo no los tiene? ¿Por qué nosotros hacemos ciertas actividades o hacemos ciertas cosas religiosamente pensando que estamos agradando a Dios cuando no es así? Por eso la voz le dice, tú no eres quien para decir que es impuro. El único que es el juez sobre todas las personas, ¿quién es? Dios ha purificado, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Esto sucedió cuántas? 3 veces. Y luego la sábana volvió a subir. O sea, pobre Pedro, ¿no? Tenía que 3 veces, yo creo que fue toda la historia de su vida, ¿no? El 3. Eso es lo que Pedro tenía que aprender. Y fíjate, tuvo que aprender por encima de sus prejuicios. Porque eso es lo que pasa. Y a veces no decimos nada. Y parecemos espirituales. Pero ves a los hermanos y ya estás pensando cosas. Mejor me voy por acá. No, acá está este. No, mejor me voy. Y ya no sabes ni qué hacer. Pero ¿sabes qué? Se te nota. Es obvio. Tú sabes cuando la gente es sincera y cuando no lo es, ¿cierto? Y cuando solamente anda caminando así como viendo a todos y juzgando y tú sabes cómo eres tú. Pedro estaba preocupado pensando, fíjate, claro, era un choque en contra de todo lo que había aprendido en el Antiguo Testamento a lo que ahora Dios le quería enseñar. Estaba preocupado pensando. ¿Qué quería decir aquella visión? Cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón. Al llegar preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo, ¿quién le habló? El Espíritu le hizo ver, mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo. Ya deja de estar pensando, no dudes, porque yo los he enviado. Cuando Dios trae a alguien a tu vida, ¿lo ves así? ¿Dios lo trajo para algo? Y muchas veces, hermanos, no es algo que tú pides, ni que quieres. Ahí está el caso de Pedro. Pero llegó alguien al cual, honestamente, Pedro hubiera rechazado radical y así, sin dudarlo, si Dios no lo hubiera preparado. ¿Estás de acuerdo? Pedro bajó y dijo a los hombres, yo soy el que ustedes buscan, ¿a qué han venido? Ellos contestaron, venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que lo llamara usted, y fíjate bien, la actitud del mensaje y de los mensajeros es para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. Pedro ya estaba medio preparado para recibirlos. Entonces Pedro los hizo entrar y se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente Pedro se fue con ellos y los acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Pues Pedro yo creo que tenía un poco de inseguridad o de miedo y dijo, solo no voy a ir. A ver, los más grandotes y los más feos, vénganse conmigo, ¿no? Vamos a Jope, ¿no? Por si me quieren hacer algo, obviamente. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, ¿junto qué? Con un grupo de sus parientes y amigos íntimos a quien había invitado. Claro, Cornelio entendió, Dios va a mandarme un mensaje y quiero que la gente más cercana y más amada por mí conozca la voluntad de Dios. Es lo que haríamos todos, ¿cierto? Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio oyó a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Ahí te das cuenta que que Cornelio para nada conocía a Dios. Porque cuando un hombre se arrodilla delante de otro hombre, tú y yo sabemos que eso es idolatría. Y entonces Pedro sabía eso y le dice, se puso delante de él para adorarlo. Pero Pedro le levantó diciéndole, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Aquí yo no soy más que tú. Solamente soy un enviado de Dios. Hermanos, aquí no somos mejores que nadie. Aquí no hay que tratar a la gente con desprecio y con arrogancia y como, ¿y cómo estás tú? Yo estoy bien con Dios. No lo hacemos así, pero a veces hacemos sentir a la gente así. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Y fíjate, Pedro, fíjate,
Pero les dijo, ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar a sus casas. Yo no debería estar aquí. ¿Por qué? Por sus prejuicios religiosos. Y otra vez, ¿qué hubiera pasado? Si Pedro no hubiera aceptado entrar en la casa, hubiera ido en contra de la voluntad de lo que Dios quería hacer con esta gente. Pero Dios me ha enseñado, fíjate bien, ¿a qué alturas? Después, bueno, pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Pedro entendió. Después de las 3 veces, Pedro entendió. Dios me enseñó. Hermanos, por eso te digo, hay mucho que tenemos todavía que aprender y que crecer. Mucho. Porque Pedro, a pesar de caminar al lado de nuestro Señor, en vivo, en color y a todo, no, de tercera dimensión, en todos los sentidos, Pedro tuvo que seguir aprendiendo después de que Jesús ya no estaba con él. Él tuvo que aprender cosas nuevas, aunque ya no estaba cerca de Jesús. Y crecer, y hacer a un lado sus prejuicios, y decir, ok, esto ya no sirve, esto ya no ayuda, esto no edifica el mensaje de Cristo. Y Dios me ha enseñado ahora esto. Hermanos, eso es una gran noticia, porque gracias a eso tú y yo podemos estar aquí. Tú y yo no somos judíos, somos mexicanotes. Entonces, gracias a que Dios le habló a Pedro y Pedro respondió, podemos tener la puerta abierta al mensaje y ahora ser llamados hijos de Dios. Por eso le dice, eso es lo que aprendí. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. ¿Sabes qué se requiere para hacer eso? Después de ser el apóstol, el que estuvo al lado de Jesús, el que caminó con él, mucha humildad. Mucha humildad. De decir, voy a hacer un lado todo y voy a hacer la voluntad de Dios. Por eso vine. Y fíjate él mismo, ¿por qué crees que lo dijo? Porque si hubiera sido por él, no va. Simplemente no va. Pero fue. Quisiera saber pues por qué me han llamado. Cornelio contestó, hace 4 días, y le platica toda la historia que ya vimos, ¿ok? Entonces Pedro comenzó a hablar y les dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Yo te pregunto, discípulo, discípula de Jesús, ¿ya entendiste esto? ¿De veras? ¿Ya entendiste que no debes hacer distinción entre una persona y otra? ¿O todavía no? Hay que entender, hermanos, cuál es el mensaje, qué es lo que tenemos que aprender de esta historia. No hacer diferencia entre una persona y otra. No prejuzgar a las personas, no hacer juicios premeditados, no cerrar el corazón a tener una relación, hablo de amistad, de cercanía con la gente que visita la iglesia. Porque mucha gente, aunque no le digas nada, si percibe un prejuicio, un maltrato o un juicio, no va a regresar. Y mucha gente se ha alejado de nuestra iglesia por eso. ¿Cierto o no? Familiares tuyos han sido lastimados por esto. ¿Cierto o no? Nuestros propios hijos se han sentido lastimados por esos prejuicios. Pedro dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra. ¿De dónde vino? Cuando Cornelio le dice, un ángel de Dios se me apareció, me dijo esto, que tomó en cuenta el otro, y por eso te mandé llamar. Pedro acaba de entender diciendo, ahora entiendo. Dios no se equivoca. Y yo, como uno de los líderes de la iglesia, no debo hacer distinción, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. ¿En dónde? En cualquier nación. Por eso es que Jesús dijo, vayan a las naciones de todo el mundo, a todas las naciones, y hagan discípulos míos.
Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, y entonces Pedro empieza a enseñarles el mensaje acerca de Jesús. Te pregunto, ¿qué hacemos tú y yo cuando alguien acepta el mensaje y reconoce a Jesús y se arrepiente de sus pecados? ¿Qué es el siguiente paso? Bautizarlos. ¿Ok? Pedro no lo iba a hacer. Si tú lees la historia con calma, no lo iba a hacer. Porque él todavía tenía un poco del prejuicio. La salvación es exclusiva para los judíos. El Espíritu Santo es exclusivo para los judíos. Entonces Dios tiene que hacer algo. Fíjate, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Ojo, con lo que te voy a decir. Y los creyentes procedentes del judaísmo, ¿de dónde procedían? Del judaísmo. Ya eran creyentes. Que habían llegado con Pedro, se quedaron admirados los judíos de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos. ¿Te das cuenta del prejuicio? Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios para acabar de ayudar a Pedro? Porque aquí el centro de todo era Pedro. Si Pedro entendía el mensaje con claridad, él iba a ser el que abría la puerta para todos los no judíos. No importaba la nación ni la raza. Pero todos los judíos, como te das cuenta, habían crecido convencidos de que Dios era exclusivo para los judíos. Cuando ven esto, entonces Pedro ya reacciona. Fíjate. Bueno. Esto que ves aquí, por favor, es una excepción. No es la norma. Tenemos la doctrina correcta. Primero, nos arrepentimos, nos bautizamos y en el bautismo Dios da su Espíritu Santo. ¿Estamos? Eso es correcto. Estamos bien, ¿ok? No te vas a entonces estamos haciendo las cosas mal en la iglesia. No. Esto tuvo que hacer una excepción Dios para ayudar a Pedro, exclusivamente. Si tú ves la norma en las Escrituras, la norma es bautízalos y después viene el Espíritu. Ok. Bueno. Entonces Pedro, ya agarró la onda y dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas esas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Entendió, cuando vio que el Espíritu estaba en medio de ellos, dijo, ¿acaso se puede impedir? Y entonces Pedro da el paso y aprende por encima de sus prejuicios y mandó que fueran bautizadas en el nombre de Jesucristo. Date cuenta que Dios tuvo que ayudar a Pedro haciendo una excepción a lo que se tiene que hacer normalmente para ayudar a Pedro. ¿Estamos? Entonces fueron bautizados. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Yo creo que Pedro dijo, sí, pues ya soy de aquí, ya soy de casa, venga, ¿no? Eso es lo que pasó. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no entiende? Hoy te decía, tenemos la doctrina correcta, seguimos la norma, no la excepción. ¿Estamos? Para que no salgan aquí diciendo, porque algunos religiosos luego se agarran de esa excepción para decir que estamos haciendo algo mal. No, no es así. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Preparar a Pedro para aprender y romper con sus prejuicios y salvar a esas personas. ¿Sabes cómo vamos a crear una verdadera conexión con la gente? Rompiendo los prejuicios religiosos que traemos. Y aunque tienes y te has hecho en la iglesia, algunos de ustedes piensan, no, la iglesia ya no es como antes. ¿Sabes qué? Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que dejó de ser una iglesia militarizada, que dejó de ser una iglesia con la doctrina del terrorismo. Si no haces esto, Dios te va a liquidar. Y si no haces aquello, te va a caer una maldición. Y te pasaba una enfermedad, ya ves, porque algo debes de haber hecho. Dios no es así. Estaríamos todos enfermos, cojos y... ¿no? Pedro decidió, fíjate bien, Pedro decidió, él tomó la decisión. Cuando él dijo, vine sin poner objeción alguna, es una decisión personal. Cuando lees la Biblia, debería de haber una transformación en tu manera de pensar.
Si tienes convicciones arraigadas, religiosas, prejuiciosas, tienes que romper con eso. Hay cosas bien claras, pecados, ¿estamos? No estamos hablando de tolerar, ni de solapar, ni de dar libertad en eso, no. Pero hay cosas como las que estamos viendo que sí alejan a la gente de la iglesia. Pedro siguió aprendiendo y por tanto creciendo. Gracias a Dios y a Pedro, los no judíos, tú y yo, tenemos acceso a la salvación. Sigamos siendo, hermanos, discípulos de Jesús, sigamos siendo discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Aprendices. Sigamos aprendiendo, sigamos creciendo. Ya tengo 20 años en la fe. ¿Y? ¿Ya eres como Jesús? No, ¿verdad? Entonces, tienes que seguir aprendiendo como todos, incluídome. Entonces, te animo a que sigamos aprendiendo y no te quedes con la idea de que ya llegaste a donde ya, no hay más. No, hay mucho más. Tú que visitas la iglesia, te animo a que conozcas de Jesús según la Biblia. Que no seas como Cornelio. Cornelio no lo conocía. Cuando llegó Pedro y le enseñó la verdad, aprendió y tomó la decisión correcta. Se convirtió en un seguidor de Jesús. Te animo, si tú visitas a la iglesia, que te conviertas. Si estás viendo las redes, que te acerques a Dios, que leas la palabra y que veas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. A los discípulos los animo a que rompamos los prejuicios, aún los prejuicios que llegamos a tener dentro de la iglesia. Hermanos, ya hay que parar con eso. Si somos discípulos de Jesús y tenemos el Espíritu Santo, debemos de conectarnos como Jesús lo haría contigo y conmigo. Sigue aprendiéndote, creciendo y aprendiendo. No te estanques, no te quedes ahí. Algunos piensan, ¿qué voy a la iglesia? Claro, porque ya no piensas en crecer. Ya no piensas en aprender, ya estás como, pues hay que ir. Ya está la esposa casi trayendo al esposo de la oreja, ¿no? El que tenga oídos, oiga. Todavía hay mucho que hacer, ¿ok? Con tu charla te animo a que comentes estas cosas cuando se reúnan, cuando puedan platicarlas. ¿Sigues dispuesto a aprender cosas nuevas acerca de Dios? ¿Todavía tienes la actitud de seguir aprendiendo o no? Y 2, ¿cómo ha afectado tus prejuicios religiosos a otros y qué has hecho para cambiar eso? Si no sabes qué hacer, ¿has pedido ayuda? Yo no lo sé. Vamos a orar y después tengo un anuncio importante que darles, ¿ok? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu amor, gracias por la bendición de tener tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la iglesia en Ecatepec y gracias, Señor, por esta increíble historia que nos ayuda